Hoy les voy a contar sobre la experiencia de etiquetado de alimentos transgénicos en Uruguay, que fue una iniciativa de la comunidad canaria de Slow Food Uruguay. En nuestro país hace 25 años que se cultivan transgénicos, principalmente soja y maíz, tolerante a herbicidas como el glifosato y también resistente a insectos. Si bien Uruguay es un país pequeño de unas 175 millones de hectáreas, se llegó a tener cultivos transgénicos en 1,5 millones de hectáreas. Se ha visto que como consecuencia de esto se intensificó la actividad agrícola, aumentó en 5 veces la superficie dedicada a los cultivos y en unas 6 veces el uso de plaguicidas. El uso de plaguicidas llevó a contaminación de aguas, de suelos, de animales, principalmente abejas, y también de personas que trabajan con estos compuestos químicos o que lo consumen en los alimentos. También se vio un cambio en el uso del suelo por erosión, cambios en el régimen hídrico y pérdida de biodiversidad. Y además contaminación genética, principalmente del maíz, que es un cultivo que se cruza mucho, y pérdida de variedades criollas y semillas criollas de maíz. En el mundo actualmente hay 26 países que cultivan transgénicos, según los datos de 2018, en unas 192 millones de hectáreas, 17 millones de productores involucrados, principalmente en América, Asia, Oceanía y algo de África. O sea que esto es un problema a nivel mundial. Pero además hay 44 países que importan alimentos transgénicos, aunque no los cultivan, principalmente en Europa. Entonces, en Uruguay, la comunidad canaria comenzó a organizar seminarios sobre el etiquetado de alimentos transgénicos. Se hicieron varios seminarios anuales en varias partes del país con varios objetivos, para informar a la población sobre esta problemática y la necesidad del etiquetado, también para conformar un grupo de técnicos especialistas en diferentes disciplinas, ya sea alimentación, salud, agronomía, biología, derecho, política, ambiente, todas disciplinas que involucran el tema de los transgénicos. Y a su vez convocar organizaciones sociales también interesadas en el ambiente, en la alimentación, para crear una base social interesada en el etiquetado y que apoye esta propuesta y demande el etiquetado. Eso fue un primer paso. Luego se elaboró la propuesta de etiquetado, que esa propuesta establece un etiquetado obligatorio de alimentos, ya sea nacionales o importados, con dos objetivos principalmente. Uno, informar al consumidor de que está consumiendo ese tipo de alimentos y también hacer un seguimiento de qué ocurre cuando las personas consumen transgénicos o qué ocurre en el ambiente cuando se cultivan transgénicos. Porque si no los tenemos identificados no podemos saber cuáles son las consecuencias. Todo esto basado en el principio de precaución, que es un concepto que se utiliza mucho en ambiente y en salud, en donde se establece que, aunque no hayan sido completamente demostradas las consecuencias negativas de un efecto, se pueden tomar medidas precautorias, que esto sería un caso del etiquetado. Como tercer paso, se contactó al sector político, se llevó este proyecto de etiquetado a el Parlamento, a comisiones de salud y ambiente en legisladores, ya sean diputados y senadores, para elaborar un proyecto de ley y una ley nacional. Esto no tuvo éxito, esa ley no prosperó, no se llegó a votar a nivel nacional, pero sí a nivel departamental, o sea, en la capital de nuestro país, que es Montevideo, las autoridades de salud tomaron esta propuesta y finalmente se estableció el etiquetado obligatorio de alimentos en Montevideo, en la capital de Uruguay. Este etiquetado, empezó a regir a partir de 2015. Se empezaron a ver en los sitios de venta los alimentos etiquetados, se hicieron controles, se pusieron multas a quienes no etiquetaban y para esto fue muy importante la participación de científicos que pudieran hacer análisis de los alimentos y detectar cuáles alimentos tienen transgénicos o no, como para hacer un control y corroborar lo que las empresas declaran. Sin embargo, un poco después de esto, hubo un cambio de gobierno departamental que llevó a rever esta reglamentación. Además, se sumó eso una presión de la industria que no está a favor del etiquetado de alimentos. Fue así que el sello que se utilizaba antes para identificar los alimentos transgénicos, que era una T negra sobre un triángulo amarillo, se cambió por un sello un poco más neutro,
que es una T, que alrededor tiene una insignia que dice contiene organismos genéticamente modificados. Este cambio de sello se hizo a través de una encuesta que, como dato importante, dio a conocer que el 95% de las personas encuestadas, igual, más allá del sello que se usara, consideraba que era importante que se identifiquen los alimentos que contienen transgénicos. Y algo también que quiero destacar es que nuestra reglamentación no habla de alimentos transgénicos, sino que habla de alimentos genéticamente modificados, que esto es un concepto más amplio, no solamente transgénicos, y actualmente existen nuevas tecnologías para modificar organismos y alimentos, entonces es importante que la reglamentación sea más abarcativa y use organismos genéticamente modificados, no exclusivamente transgénicos. ¿Y cuáles son estos alimentos que puedan contener transgénicos o cultivos genéticamente modificados? Principalmente los productos elaborados, envasados, derivados de soja y de maíz, cuando estos dos son los cultivos que se dispone de transgénicos. También en el mundo se cultiva algodón transgénico y canola como principales cultivos. Pero de todos estos cultivos pueden derivar aceites, harinas, azúcares, proteínas y muchos aditivos que se encuentran en los alimentos. Entonces, cualquier derivado de soja o maíz potencialmente puede ser transgénicos. Y estos se encuentran directamente en granos, polentas, cereales, como parte del alimento, o también en dulces, caramelos, snacks, muchos panificados, productos cárnicos, líquidos como bebidas, jugos, salsas, también en polvos de productos instantáneos como sopas y también en productos lácteos. En Uruguay, después de esta implementación del etiquetado en Montevideo, se sumaron otros departamentos que comenzaron también a etiquetar o estar interesados en el etiquetado. Y si bien no es una ley nacional, hay una gran parte de los alimentos que están etiquetados. En el mundo, además de Uruguay, hay unos 64 países que etiquetan, principalmente en Europa, Asia y Oceanía, pero todavía hay muchos que no lo hacen. Entonces espero que esta información, esta experiencia sirva como aporte a otros países que estén interesados en promover la implementación del etiquetado como una herramienta de información principalmente y de limitación del avance de los cultivos genéticamente modificados en el mundo. De todas maneras, si nosotros queremos un alimento saludable, podemos recordar que los alimentos producidos de forma orgánica o agroecológica, por definición, no contienen organismos transgénicos. Y es importante promover también estas otras formas de producción.